Hola, soy Julián Zuluaga, neurocirujano, cirujano de columna. Hoy voy a hablar de un tema que me apasiona mucho, que es la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía de columna empieza aproximadamente en los años 1800, 1900, en el que se hacen grandes incisiones, grandes abordajes, se expone mucho tejido en la columna para poder hacer las cirugías. Quitar hernias, resecar tumores, unir vértebras, o sea, artrodesis en la columna. Y se fue desarrollando técnicas cada vez menos invasivas, mucho más pequeñas, menos agresivas. Más o menos en los últimos 70 años, 1950, nace la cirugía mínimamente invasiva, en la que cada vez se utilizan equipos, insumos y se hacen cirugías más pequeñas con menos daños en los tejidos. ¿Por qué se pretende mejorar o hacer nuevas técnicas en el tema de abordajes en cirugía de columna? Porque a medida que vamos preservando más tejidos normales, cumpliendo los objetivos de la cirugía, que es resecar los tumores, poner implantes, descomprimir los nervios y fusionar las vértebras, la recuperación es mucho mejor. Los pacientes sienten que logran llegar a su estado basal mucho más rápido, que el dolor es menos, que se recuperan más rápido después de cirugía, que durante la estancia en el hospital van a estar menos tiempo. Entonces empezaron a notar que los beneficios eran mejores. La cirugía no pretende cambiar los objetivos de las cirugías abiertas con grandes exposiciones, sino que pretende que por pequeñas incisiones, abordajes mucho más pequeños, tanto por la parte anterior, por el abdomen o por la parte posterior de la columna, se cumplan los objetivos quirúrgicos y se logre mejorar los síntomas de los pacientes y unir las vértebras cuando es necesario. Hay múltiples técnicas para la cirugía mínimamente invasiva, tanto en el cuello, en la columna cervical, en el tórax y en la columna lumbar. Donde más se realiza es en la columna lumbar, porque en esta zona es donde más frecuentemente se presentan las enfermedades de columna. Hay múltiples abordajes, múltiples técnicas. Por ejemplo, la cirugía endoscópica de columna pretende que por abordajes muy mínimos, muy pequeños y por medio de cámaras, abordemos el canal espinal, abordemos los nervios y descomprimamos las estructuras nerviosas que están generando dolor, quitando hernias y ampliando los espacios para los nervios cuando la estenosis es porque el hueso está creciendo. Hay otras técnicas que son bastante comunes para realizar la fusión de la columna vertebral, que son, por ejemplo, el abordaje anterior, que se llama ALIF, que se hace por una incisión pequeña acá infraumbilical, o técnicas como el XLIF, que por la parte lateral se hacen unas incisiones pequeñas para poder poner implantes y unir y descomprimir las vértebras. Otras técnicas muy frecuentes que se usan son el TLIF mínimamente invasivo, que por unas heriditas muy pequeñas en la parte posterior de la columna, más o menos 3-4 centímetros en un lado, y por el otro unas incisiones de 2 centímetros, se ponen los implantes en la columna, se descomprimen los nervios y se retiran hernias lumbares para permitir fusión vertebral, o sea, para unir las vértebras. ¿Qué más técnicas hay? Tornillos percutáneos, en las que por incisiones muy pequeñas no se expone toda la columna, sino que se llega directamente al punto donde se van a poner los tornillos. También se pueden retirar vértebras, retirar tumores, manejar infecciones. Hay múltiples tratamientos que se pueden hacer por abordajes mucho más pequeños. Un ejemplo muy común donde se puede ver la gran diferencia entre los abordajes convencionales y los abordajes mínimamente invasivos son, por ejemplo, las cirugías de vertebrectomías, o sea, retirar un cuerpo vertebral por alguna enfermedad como infección, tumores, fracturas. En la que en la cirugía tradicional, ¿cómo se realiza? Se realiza una incisión que va desde el ombligo hasta la parte de atrás, una cirugía que se llama lumbotomía, en la que es una gran exposición, es una incisión casi de 25 o 30 centímetros, exponiendo y abriendo todos los músculos del abdomen para poder llegar a la vértebra. Hoy en día, ¿cómo estamos haciendo? Estamos utilizando equipos especiales que se han venido diseñando en los últimos 20 años, en la que por una incisión de 6-7 centímetros logramos acceder por un abordaje muy pequeño, disecar todas las estructuras de la columna
y logramos hacer la misma vertebrectomía, o sea, quitar el cuerpo vertebral, que antes lo hacíamos por 20 centímetros, los podemos hacer por 6 centímetros, preservando todos los músculos del abdomen. Y esto permite que el paciente se recupere más rápido, va a caminar más rápido y va a tener mucho menos dolor posoperatorio en el proceso de recuperación. Otro ejemplo es en la cirugía de escoliosis del adulto, en la que se utilizan las técnicas que mencioné antes, como es el ALIF o el ECLIF, que por incisiones pequeñas en el abdomen se reemplazan los discos, y este permite corregir las escoliosis del adulto con incisiones más pequeñas, con abordajes más pequeños y menos agresivos. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva cambió mucho la forma en que yo opero los pacientes, y el proceso de recuperación he notado que es mucho mejor. Por ejemplo, hace poco operé un paciente con una espondilolistesis que antes yo la hacía abierta. El sangrado podía ser 800 centímetros cúbicos, un sangrado mucho mayor, y el proceso de recuperación era mucho más doloroso. Los pacientes estaban mucho más tiempo en la clínica. Podían pasar 5, 6, 7 días en la clínica manejándoles el dolor. Mientras que hace poco hice un paciente con una cirugía de sleeve en la que reemplacé 2 discos de la columna porque tenía 2 espondilolistesis, 2 vértebras corridas, y el sangrado durante la cirugía fue muy poco, fueron 200 centímetros cúbicos. Entonces reemplacé los 2 discos, puse los tornillos por la parte de atrás mínimamente invasivos y el paciente se recuperó súper rápido. En 2 días ya estaba en la casa. O sea, cambia mucho la forma en que se hace la cirugía, se cumple el mismo objetivo y el paciente se recupera mucho más rápido. La cirugía mínimamente invasiva permite que el dolor sea menor. La recuperación es mucho mejor. Otro ejemplo muy común, la espondilolistesis L5S1, que es una de las cirugías que yo más hago, en la que hago cirugía de ALIF, o sea, cirugía por el abdomen en la parte anterior. Hago una corrección del disco enfermo y de la vértebra desplazada, pongo el implante, lo corrijo y después por la parte de atrás solo pongo los tornillos con unas heriditas muy pequeñas, preservando la gran mayoría de los músculos que se encargan de sostener la columna, y los pacientes se recuperan rápidamente. Con esta cirugía muchos vuelven a hacer cosas muy complejas. Por ejemplo, tengo un gimnasta, un mecánico que hacía mucho ejercicio, era un muchacho muy musculoso, que empezamos por delante, por la cirugía de ALIF, le reemplazamos el disco, después le pusimos los tornillos por la parte de atrás, y este paciente al año, cuando ya todo estaba sano, muy bien recuperado, volvió a la actividad física fuerte, o sea, a cargar pesas, y todo gracias a la cirugía mínimamente invasiva. Cada día la tecnología está mejorando más y nos facilita mucho las intervenciones mínimamente invasivas en columna. La gran mayoría de las enfermedades se pueden tratar por mínima invasión, claro, pero hay cosas que, por más que queramos, necesitan cirugías tradicionales, cirugías abiertas. La cirugía de escoliosis está tratando de llegar a la mínima invasión. Lo que pasa es que es una cirugía muy compleja que hay casos que definitivamente no pueden hacerse por mínima invasión. Pero esto se evalúa durante la consulta, o sea, durante la entrevista yo voy a evaluar las imágenes, voy a evaluar los síntomas y puedo definir si es candidato para la cirugía mínimamente invasiva o no. Muchos pacientes lo pueden ser y muchas enfermedades, yo diría que el 90% de las enfermedades se pueden manejar por técnicas y abordajes mucho más pequeños. Pero hay cirugías que por más tecnología y por más técnicas avanzadas que hayamos logrado desarrollar, hay cirugías que van a seguir siendo con técnica tradicional abierta. Pero la mínima invasión es una muy buena alternativa que al principio puede ser un poco más costosa, pero es mucho más beneficiosa para la recuperación de los pacientes. Van a tener menos dolor, van a usar menos medicamentos y los costos se van a ver reflejados a largo plazo. Pero la cirugía mínimamente invasiva puede resolver 80-90% de las enfermedades de columna. Antes, cuando se desarrollaron las cirugías mínimamente invasivas, el tema del costo era muy elevado porque necesitaban mucha tecnología, necesitaban muchos insumos, muchos equipos. Hoy en día, como estamos utilizando equipos que están disponibles en el hospital o que se rentan, los costos no son tan elevados. Pero inicialmente tal vez
para ciertos seguros o para los pacientes pueden tener un costo más elevado, pero a medida que se va utilizando de manera frecuente y que se van mejorando las técnicas y que vamos haciendo más frecuente la cirugía mínimamente invasiva, los costos van bajando por muchas razones, porque van bajando los costos de consumo de medicamentos de los pacientes, van bajando los costos de tiempo quirúrgico, porque cuando se desarrolla muy bien la técnica mínimamente invasiva, es mucho más corta la cirugía, entonces es menos tiempo en el quirófano, eso cuesta. ¿Qué más puede bajar los costos? Los tiempos de hospitalización. Como están menos tiempo hospitalizados, utilizan menos insumos en el hospital y eso va a bajar los costos en salud. O sea, a largo plazo, la cirugía mínimamente invasiva puede ser igual o puede ser un poco más beneficiosa y menos costosa para los sistemas de salud y para los pacientes cuando ya está muy bien desarrollada la técnica y cuando se hace de manera común. Espero que haya sido de tu agrado toda esta información que te estoy brindando. Para mayor información me puedes seguir en mis redes sociales. En Instagram estoy como @Julian_neurocirujano y en mi página de internet www.drjulianzuluaga.com.